sobre el análisis de contenido. Hoy nos sumergiremos en una metodología clave dentro de la investigación cualitativa. Una herramienta poderosa que nos permite desentrañar los significados más profundos y ocultos en los textos. Exploraremos los niveles de análisis, las técnicas avanzadas y cómo podemos aplicar este conocimiento en diferentes disciplinas. A lo largo de la presentación veremos ejemplos algo prácticos que facilitarán su comprensión. Así que vamos a empezar. Primero, el análisis de contenido es una metodología utilizada para interpretar y analizar textos de diferentes formatos, escritos, visuales o auditivos. ¿Qué buscamos con esto? Identificar patrones, temas y significados que no siempre son obvios a simple vista. Esta técnica es especialmente valiosa en áreas como la comunicación, la sociología, la psicología y la educación, ya que nos permite analizar tanto lo que se dice como aquello que se omite. Imaginemos, por lo tanto, que estamos analizando un artículo periodístico sobre el cambio climático. A través de este análisis de contenido podríamos descubrir cómo se describen los diferentes actores involucrados. Estos pueden ser, por ejemplo, gobiernos, empresas, ciudadanos y cómo se construyen estas narrativas. ¿Qué emociones se evocan? ¿Hay algún sesgo que influya en la percepción del lector? Aquí es donde el análisis de contenido nos ayuda a ver más allá de las palabras. Para profundizar más en este proceso, debemos entender que el análisis de contenido opera en, diferentes niveles. Hoy exploramos tres: el análisis formal, el semántico y el sociocultural. Estos tres niveles forman el corazón ¿de qué? Del círculo hermenéutico, que permite una comprensión más integral del texto. Ahora sí, comenzamos con el análisis formal. Aquí nos centramos en la estructura narrativa. Básicamente desglosamos cómo se cuenta la historia, los personajes, los eventos, las acciones, el orden temporal. En este nivel capturamos el relato en su forma más superficial, pero es fundamental porque nos da el esqueleto narrativo. El siguiente nivel, el análisis semántico, explora el significado profundo del texto. No nos quedamos en la superficie, vamos más allá, descubriendo aquello que está implícito. Por ejemplo, en nuestro artículo sobre el cambio climático hipotético, podríamos analizar cómo se describen términos como el calentamiento global. ¿Es acaso un problema urgente o algo lejano? La elección de las palabras puede influir significativamente en la percepción del lector. Finalmente tenemos también el análisis sociocultural. Aquí nos enfocamos en el contexto social, político y cultural en el que se creó el texto. Volviendo al artículo del cambio climático, podríamos, por ejemplo, investigar cómo las creencias culturales influyen en la manera en que se nos presenta este problema o que se le presenta este problema a las, ahora sí que sociedades que están siendo afectadas. ¿Se enfatiza la responsabilidad individual o se le está dando un mayor peso a la intervención gubernamental? Este tipo de análisis nos permite ver cómo los textos reflejan y a veces refuerzan ciertas visiones del mundo. Después de haber abordado estos niveles de análisis, llega el momento de construir, ¿qué? Un círculo hermenéutico. ¿Qué es esto? Pues es un proceso de interpretación continua donde comprensión, interpretación y aplicación interactúan de una manera dinámica. A medida que avanzamos, integramos lo que descubrimos en cada nivel de análisis para formar ¿qué? Una nueva perspectiva del texto. Siguiendo con nuestro artículo hipotético sobre el cambio climático, si descubrimos que enfatiza mucho la responsabilidad individual, el círculo hermenéutico nos llevaría a preguntarnos cómo afecta esta visión al esfuerzo colectivo y a las políticas públicas. Este proceso nos permite conectar los puntos y comprender el impacto del texto dentro de una realidad social. ¿Para qué? Para obtener una comprensión crítica, poder analizarlo más firmemente. Existen varias técnicas que nos ayudan a realizar este tipo de análisis de una manera, más semántica. Una de las más eficaces es el Q-Analysis, que es una metodología utilizada para organizar los significados y categorías dentro de un texto, generando resultados concretos y fácilmente aplicables. Esa técnica se enfoca en identificar y categorizar las relaciones entre los elementos clave del texto. El proceso comienza dividiendo el contenido en categorías y subcategorías para luego construir una red interpretativa entre ellas. Esto nos permite trazar líneas de conexión y visualizar cómo diferentes significados interactúan entre sí. Una vez que tenemos esta estructura, el siguiente paso es crear una representación visual. Para esto, al aplicar el Q-Análisis, el artículo sobre el cambio climático
podríamos crear un mapa conceptual que muestre cómo los gobiernos, las empresas y los ciudadanos interactúan en la narrativa y cómo se proponen distintas soluciones, como la reducción de emisiones o el uso de energías renovables. Cuando hemos clasificado la información, es crucial interpretar cómo se conectan las categorías. Esto significa que construir una red de interpretación que nos permita, pues ahora sí que trazar rutas, crear carreteras. ¿Para qué? Para trazar el tráfico entre las mismas ideas. De esta manera entendemos no solo los significados individuales, sino cómo se crea esta relación semántica entre sí para construir una narrativa mucho más amplia. En nuestro análisis sobre cambio climático hipotético, podríamos conectar categorías como la responsabilidad individual, las acciones colectivas y las políticas gubernamentales para ver cómo se influyen mutuamente. Esto puede revelar, por ejemplo, que una mayor insistencia en la responsabilidad individual podría reducir la presión sobre los gobiernos para implementar políticas ambientales más agresivas. La representación visual de esta red interpretativa es fundamental ¿para qué? Para realizar la comprensión de los resultados y, por lo tanto, validar la teoría. Podemos utilizar herramientas como los mapas conceptuales o las matrices poliédricas que organizan los elementos y sus relaciones. Ahora sí, siguiendo con nuestro ejemplo del cambio climático, podríamos crear un diagrama que visualice cómo diferentes grupos sociales perciben la amenaza del cambio climático o, en su defecto, no la perciben. Este gráfico nos permitiría observar las dinámicas de poder y las diferentes narrativas que circulan en torno al tema. El último paso es validar nuestra interpretación, algo que Gadamer describe como esencial dentro del proceso hermenéutico. El conocimiento que extraemos de este análisis debe aplicarse a un marco de saber práctico, es decir, debe tener consecuencias en la vida real. Aquí, entre la aplicación, debemos conectar el análisis teórico con la práctica, cerrando el círculo interpretativo y abriendo nuevos horizontes. Pues ahora sí que discursivos, vaya. En conclusión, el análisis de contenido nos permite ir mucho más allá de la superficie, nos permite escarbar del texto para descubrir sus significados aún más profundos a través de herramientas como el Q-análisis y los niveles de análisis formal, semántico y sociocultural, en donde podemos desentrañar patrones y relaciones que de otro modo permanecerían pues ocultos. Y al final, este análisis no solo nos ayuda a entender mejor el texto, sino también a reflexionar sobre su impacto en la realidad social, permitiéndonos abrir el diálogo hacia nuevas posibilidades de comprensión. Gracias por acompañarnos en esta exploración del análisis de contenido. Espero que esta presentación les haya brindado una comprensión clara y accesible de este valioso enfoque de investigación. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan y, por supuesto, a seguir discutiendo este apasionante tema. Muchas gracias, bonita noche.